Bueno, está empezando a transmitir. Buenísimo. Ahí están empezando a unir. Buenas a todos. Bueno, ahora la voy a invitar. Este es mi segundo vivo, así que ténganme paciencia. ¿Se escucha bien? Dígame si se escucha bien. Espero que sí. Voy a invitarla a Marianela. Vamos a ver si logro. Ahí está. Vamos a esperarla a Marianela. Mientras tanto, bueno, la idea del vivo, les cuento, es hablar sobre microbiota. Marianela es gastroenteróloga. La verdad es que nunca hablamos así en vivo, así que me divierte mucho. Vamos a ver, vamos a esperarla. Yo la conocí por un video de Gabriel Vinderola, que es un investigador del CONICET, que habla un montonazo de microbiota. Así que, bueno, vamos a ver ahora. Para los que no me conocen a mí, yo soy nutricionista, estudié en la UBA, hoy trabajo en consultorio privado y tengo además una empresita de viandas en Buenos Aires. Vamos a esperar, ahí está. No puedo unirse, a ver qué pasa. Vamos a intentarlo otra vez. No sé por qué me dice que no se puede unir. A ver. A ver, a ver. Uh-huh. A ver si logramos. Ahí está. A ver si la logramos conectar. Hola, buenas. ¡Ay, lo logramos! ¡Lo Lo logramos! logramos. Acá estamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Acá Vos preparando mi mate en con Salta, mermelada. ¿no? Exactamente. Vivo en Salta. Recién mi marido me decía, fíjate a ver si no está en el mítico estudio de Super Hábitos, porque es muy Estamos, fanático. estamos, estamos. Qué bien, qué Próximo bien. veremos si podemos tener uno nuestro, así que sí. Está ¿Cómo estás bueno. vos? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos? ¿Cómo Bien. están en Salta? Muy bien, muy bien. Con calor acá, hace calor mucho antes que en todo el mundo prácticamente. Sí, ¿no? Y justamente nuestro verano es primavera porque después empieza a llover. Así que la verdad Tal que cual. estamos acá. Bueno, disfrutando entonces el calorcito en invierno, qué sé yo. Sí, sí, la verdad que sí. Yo con camisa me hace un poco de calor, así que imagínate. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, primero que nada agradecerte, Marianela, por estar acá. ¿Cómo se dice tu apellido? Decímelo porque no sabía pronunciarlo. No te preocupes que es bastante común la dificultad en la pronunciación, ya que es un apellido francés y se pronuncia Suile. Y hay Ah, no, es muy... tantas pronunciaciones como eh, cosas que uno como quiera decir, personas. así que no te preocupes que es bastante Muy normal. bien, muy bien. Bueno, ¿Cómo está la gente?
ahí que está entrando. No sé si... Están Hagamos uniéndose. una cosa, ¿qué te parece? Hagamos una cosa, pongan Bien. un dedito arriba si nos están prestando atención y si no nos están prestando atención, prepárense su mate y siéntense porque tenemos para hablar hoy. Hoy vamos a estar hablando de microbiota, así que si les interesa, ya saben. A ver, espero esos deditos arriba. Ahí hay un Ahí dedito. salen, ahí estamos. Muy bien, muy bien. Comprendimos la consigna. Dedito, muy bien. Bien ahí comprendiendo la consigna. Vos Ok. la tenés clara con esto, me parece. A ver si yo puedo poner un dedito acá. Yo voy a poner dedito arriba. Ahí estamos. Dedito arriba, publicar. Muy Ahí bien. estamos. Muy bien. Bueno, Mariana, ¿querés presentarte primero que nada? Contarnos un poco Perfecto. quién sos. Bien. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Marianela Soilé, soy gastroenteróloga y me dedico específicamente a pacientes que comen y se hinchan, que no saben por qué les sucede esto, que quizá probaron un montón de cosas y no encuentran un camino preestablecido con determinadas pautas para poder lograr mejorar lo que les sucede. Particularmente soy la creadora de Gastromente, que es un Instagram y la página que está en formación todavía, y me caracterizo, bueno, me lo han dicho y yo creo que también es así, por hablar lo complejo un poco más simple, como para que se entienda, porque creo que es fundamental que la persona entienda de qué estamos hablando. Si entiende, puede llevar adelante los cambios. Si no entiende, eh, muy difícilmente puedas llevar adelante cambios y me parece también que eh, soy partidaria de cuando hay que ser extremista en alguna situación particular, ya sea una dieta de exclusión o algunos medicamentos o cambio del estilo de vida, hacer hincapié en eso, pero la gran mayoría de las veces es encontrar un gris que le permita a la persona, no sé, juntarse con su familia el fin de semana sin tener que Sí, dejar sí. toda la semana algunas cosas. Entonces eso es lo que hago yo. Por ahí si Como para que quieren pueda saber perdurar en el tiempo. Como Sí, para que... porque sí, porque yo creo que es fundamental el tema de cambios. Los cambios, si no perduran en el tiempo, o sea, vos podés cambiar algo, pero ese cambio puede darte beneficios inmediatos, pero los mayores beneficios no son inmediatos. Los mayores beneficios son en el mediano largo plazo. em, por ahí piénsenlo de esta manera, es como si ustedes pusieran un plazo fijo en el primer mes, va a dar un rédito. Ahora, si constantemente nosotros le vamos agregando ese rédito al plazo fijo, bueno, cada vez da más rédito, en este caso económico, traspolándolo a la salud es acumulativo. Entonces, muchas de las personas les es difícil el ser constante pero porque nadie les enseña y les muestra eh, el real beneficio que tiene ser constante en estos Beneficio. cambios que vamos, por ahí muchos Totalmente. vamos a estar hablando hoy, así que Totalmente, está buenísimo. Porque además la inflamación habla de algo que por ahí la persona en ese momento lo está sufriendo, pero además habla de algo que está sucediendo dentro del cuerpo que es mucho más que una inflamación. Entonces está bueno exacto. el entenderlo como para tener una motivación que, nada, que den ganas de hacer cambios, ¿no es cierto? La verdad es que sí, es lo mismo que, es como que a mí me digan, vos tenés que hacer tal cosa. Yo me pregunto, ¿y por qué? O sea, si yo hago esto, ¿qué voy a conseguir? Ah, esto me va a ayudar a lo que yo quiero. Ah, lo entendí al proceso, no hay ningún problema, lo hago. Ahora, Totalmente. si yo no entiendo por qué tengo que hacer algo, es probable que lo haga, que sé yo, por presión social, porque me siento mal, por alguna cuestión. Pero a la primera de cambio voy a volver a mis hábitos anteriores. Entonces, es fundamental el entender por qué detrás de lo que sucede y que mucho de lo que vamos a estar hablando hoy, que hoy para quienes no sabían o para quienes llegaron acá, hoy vamos a estar hablando de microbiota, ¿Estoy como teniendo un es problema con muy, la pantalla? no hay problema, No como es sé, voy a muy tener que tocarla cada tanto. no hay problema. Creo que lo que podés hacer es capaz que el tema de la pantalla se baja de color cuando No sé van por qué, pero diciendo, ¿no? se me apaga. Igual no importa, la toco ahora Bueno, no voy a cambiar chicos, del todo. tengan en cuenta que si se va, bueno, yo sigo charlando con ustedes, no hay problema. Tal Como cual, les vuelvo. decía,
lo que les decía es que es importantísimo entender el porqué real de todo esto, porque la microbiota no se ve, ¿bien? O sea, no lo vemos. Y es como Dios. Hay gente que cree, hay gente que no. Ahora, que creas o no creas es lo que vamos a estar tratando de dilucidar hoy. Que existe o que no existe es otra cosa. La microbiota existe, está ahí, y ahora vamos a charlar un poco de esto. Eso. Bien. Bueno, empecemos primero por ahí contándonos, si querés, qué es la microbiota. O sea, ¿qué es, La microbiota, la microbiota? sí, ¿qué es? La microbiota es el conjunto de microorganismos, virus, parásitos, hongos y bacterias. En mayor proporción bacterias, porque es verdad esto que en mayor proporción son bacterias, que conviven de forma simbiótica, o sea, Ujú. nosotros les damos algo, ellos nos dan algo, eso es la simbiosis, convivimos en armonía en nuestro cuerpo, porque nosotros vamos a hablar específicamente de microbiota intestinal, pero no es el único lugar donde tenemos microbiota. En todo lo que sean las mucosas, o sea, ojo, el oído, la nariz, la vagina, la boca, el intestino, la piel, en todos lados hay microbiota, porque imagínense que acá hay bacterias, ¿sí? Esto es la Sí, realidad, sí, acá sí. hay cosas Están dando en todos vueltas. lados. Exacto. Si tienen un problema con las bacterias, creo que este vivo no es para ustedes, chicos. Definitivamente no es para ustedes. Pero es una realidad. Entonces, la microbiota intestinal es justamente eso, el conjunto de microorganismos que conviven de forma simbiótica con nosotros. ¿Por qué de forma simbiótica? Bueno, porque hay, o sea, que nos ayudan y las ayudamos, porque hay un montón de bacterias que no nos ayudan y no las ayudamos, y esas Ujú. no son las que queremos, esas son las que proliferan en determinadas circunstancias. Por ejemplo, un ejemplo más típico sería, por ejemplo, una salmonelosis. Nosotros Ujú. no queremos salmonela y nos afecta y nos daña y nosotros reaccionamos contra ella y la dañamos también. Entonces, eso no forma parte de la microbiota normal que nosotros queremos adentro de nosotros. Y digo adentro de nosotros porque el intestino se lo pone, pero en realidad es el sistema gastrointestinal. Yo siempre digo a las personas para que entiendan, es como el patobica del boliche. O sea, el intestino es el responsable de decidir quién pasa y quién no pasa al boliche, que sería adentro de nuestro cuerpo, y es el responsable de reaccionar o no reaccionar ante determinadas agentes, virus, parásitos, hongos, bacterias, toxinas, productos, detritus de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental tener una microbiota sana. ¿Por qué se habla más hoy que antes? Perdón, una cosa. Cuando nosotros hablamos de la luz intestinal, de lo que está adentro de lo que sería ese tubo, ¿sí? Digestivo, en algún punto estamos hablando como si fuese el exterior del cuerpo, porque todavía no se absorbió, no se metió en la sangre y demás. Entonces, por eso es que estamos hablando del patobica del intestino como un patobica. O sea, por más que esté adentro de nuestro cuerpo, en realidad es como si estuviera afuera. Hasta que no se Exacto, absorbe, está afuera. Entonces, por eso es que es tan exacto. importante. Sí, de hecho, sí, soy gastroenteróloga y tomo mate, me encanta, por si alguien no sabía. De hecho, el intestino es tan amplio como dos canchas de tenis cuando uno lo abre en todas las microvellosidades que contiene. Por lo cual la superficie de absorción que nosotros tenemos es gigante. Oscila entre 3 a 7 metros nuestro intestino delgado. Y vamos a hablar, o sea, específicamente para la microbiota intestinal, el actor principal es el colon, es el intestino grueso. Pero Ujú. los desequilibrios en mayor o en menor medida se dan cuando en el delgado, que es el responsable de la absorción de nutrientes, vitaminas, minerales, agua, grasas, proteínas, etcétera, etcétera, se desequilibra, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando un poco de esto. Em, y Perfecto. si Para nosotros los que podemos, no saben, para los que no saben, primero viene.
la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y después el intestino grueso, ¿sí? O sea, el intestino delgado está antes que el grueso, porque no todos saben, viste, esa parte. Y la microbiota, ¿de dónde viene? ¿Dónde empieza todo? ¿Cómo se va formando? La realidad es que la microbiota es, bueno, hasta hace un tiempo se pensaba que un bebé nacía estéril. Eso se demostró que no es así, se demostró que adentro de la panza de la mamá, cuando se está formando el bebé, ya hay colonizaciones bacterianas del líquido amniótico, obviamente bacterias que conviven y no nos hacen mal, y el bebé cuando va tragando, o sea, cuando traga el líquido amniótico, porque eso es lo que hace un bebé adentro de la panza, más allá de crecer, se va como colonizando. Pero la gran mayoría de la colonización significa que, bueno, literalmente como cuando Colón vino a América, o sea, estas personas no conocen esto y viene este y literalmente los baña, los avasalla. Bueno, así sucede con la microbiota del canal vaginal, del canal de parto, ¿sí? Por eso es fundamental, y bueno, ahora vamos a estar hablando de eso, por eso es fundamental tratar en lo posible, abro un paréntesis, si no se puede por determinadas circunstancias no pasa nada, pero idealmente estaría bueno que un bebé nazca por parto natural y, esto sí ya es quizás hasta más importante, el hecho de la alimentación con la leche materna exclusiva. Abro nuevamente un paréntesis. Si por X circunstancia no se puede dar de mamar, bueno, no es que está todo perdido, pero realmente Todo es ayuda, beneficioso, es todo beneficioso. ayuda. Vos decías de dónde viene. La gran mayoría de la microbiota de nosotros viene de nuestra madre. Hay estudios que evalúan la similitud microbiana entre un bebé y una madre, ¿sí? Entonces, de ahí viene la microbiota. Ahora, vos sos adulto, yo soy adulto, que nuestra microbiota, ¿de quién viene? Nosotros, hasta los 2 años, generamos lo que se llama la tolerancia oral. O sea, nosotros estamos pseudoestériles y nos vamos empapando de determinados tipos de microorganismos. Esos microorganismos se exponen, o sea, se presentan a la defensa que nosotros tenemos del otro lado. Imagínense que está la barrera intestinal. Y de este lado nosotros tenemos la defensa y de este otro lado están las bacterias que vamos comiendo en la leche, en la piel del pezón de la madre, ya de adultos en las hamburguesas que nos comemos, etcétera, etcétera, como para que se entienda. Ahora, En hasta la tierra que comen los bebés. exacto, en la tierra, ahí vamos a Vos hablar todavía un no poco de tenés, pero vas a grounding ver. también. Vamos a hablar un poco de grounding también. Pero bueno, en lo Bien. que respecta a la defensa, está acá esperando que le digan, agarren una bacteria y le digan, esta bacteria es A, esta bacteria es buena y hay que dejarla pasar. Esta bacteria es B, esta bacteria es mala, esta bacteria hay que eliminarla, hay que reaccionar. Así también sucede con los las micropartículas alimentarias como el gluten, por ejemplo. El gluten se presenta y dice, esta micropartícula, en realidad es una proteína, pero bueno, esta proteína no es tan mala, así que no reacciones tanto. ¿Qué sucede? Que quien defiende, quien presenta, puede estar expuesto de una manera incorrecta a esos estímulos. En general sucede en personas, en bebés, que lo tienen todo limpiecito, así, viste, en punta en blanco adentro de una burbuja, y como se expone rápidamente a un montón de cosas que no se fue exponiendo paulatinamente, es ahí donde se genera, o sea, donde no se genera esta tolerancia oral, que es lo normal. Nosotros vamos a, exponiéndonos y aprendiendo a tolerar. Por eso, un bebé, cuando inicia su alimentación, no va a iniciar con frutillas o con huevo o con pescado. Y no, porque esos determinados alimentos tienen o sea, nosotros tendemos a reaccionar más a esos alimentos y si los exponemos de primera de mano, esa persona puede llegar a generar una alergia, como por ejemplo la alergia al maní.
por ejemplo, que no es muy frecuente en nuestra población, pero que en la Ujú. población judía es súper frecuente, que lo codifica un gen particular, pero que una persona se puede hacer alérgica al maní sin tener ese gen cuando, em, por ejemplo, le dan determinados dulces a un niño que contienen maní. No digo que uno le va a dar Perfecto. maní, ¿no? Pero me refiero Antes de tiempo. inconscientemente. No es a propósito, no es que uno a propósito le da, pero me No, no, refiero, no. es importante la exposición paulatina. Y otra cosa importante, y sí me parece como súper relevante, es que la gran mayoría de las bacterias provienen de la leche materna. La leche materna no es agua Estéril. blanca con grasa. La leche Ni es materna es un estéril. tejido. No, no, no. La leche materna es un tejido vivo, así como, de hecho, hay un estudio que lo leí el otro día que dice que se demostró que bebé enfermo emite señales, no sabemos muy bien cómo, y esta madre desarrolla anticuerpos que le pasa al bebé por la leche Increíble. para Sí. ayudarlo al bebé a luchar contra esa infección. Entonces, estamos hablando ya de algo, quizá quien quiera pensarlo de esta manera como sobrenatural, pero es real, eso es real. ¿Y por qué se habla hoy más que antes? Porque Y la ciencia va perdón. avanzando. Acá como madre que tuvo un bebé con fiebre hace 2 días, te digo que los bebés cuando están enfermos quieren mamar más. Es increíble, pero, o sea, pasa. O sea, te juro que la naturaleza es increíble en ese sentido. Es como que está hecha para eso, ¿viste? Exacto, está hecha para eso. Entonces, es importante que sepamos que nacer por parto natural, tener lactancia materna por lo menos 6 meses, idealmente un año quizá, pues la OMS dice más, pero bueno, podríamos ponerle como un año, es fundamental. Ahora, todos ya nacimos, todos ya mamamos, ¿qué hacemos ahora? Porque supongamos que, que desarrollamos una mala tolerancia oral. Determinados alimentos Ujú, nos caen mal, determinadas proteínas nos reaccionamos, nos ponemos así cual hinchados, como globito. ujú, Bueno, lo más importante en ese caso es eh, ver si existe algún desbalance que nosotros actualmente podamos diagnosticar, capaz que en algún ujú, momento podamos diagnosticar otros, es ideal, actualmente se pueden algunos, y en base a eso ver qué se hace. No querer mejorar la microbiota y le meto 14.000 cosas cuando no sabes ujú, si tenés un sobrecrecimiento o no. Ya me fui un poco, pero porque es importante esto. ujú. Cuando nosotros Un buen tenemos, diagnóstico, digamos. sí, cuando nosotros tenemos una disbiosis, o sea, nuestra microbiota intestinal está o en gran cantidad de algunos, que eso es un sobrecrecimiento, o Ujú, muy pobre en los que nos protegen, que eso ujú, es una disbiosis, ahí es ujú, donde entramos nosotros. En realidad es importante, ¿por qué motivo? Porque las disbiosis generan que hiperreaccionemos a determinados compuestos y se genera lo que se llama inflamación crónica de bajo grado. O sea, esta es una célula intestinal, esta es otra célula intestinal. Tiene una unión que está acá, ¿sí? Imagínense la unión acá. Esa unión es la que separa lo externo de lo interno. En general, lo que cuando está nosotros... dentro del intestino y lo que va a pasar en nuestro cuerpo a la sangre. Eso es cuando hablamos Exacto, externo e interno. exacto. Entonces, lo que está en el intestino, en la luz intestinal, y tiene que pasar adentro, proteína, carbohidrato, grasa, nutrientes en sí, si justo se coló un gluten, por decirlo de alguna manera, y ese cuerpo reacciona, también reacciona lo que viene ahí atrás. Entonces, se generan lo que se llaman las malas absorciones, o sea, no dejas de absorber quizá paulatinamente, paulatinamente no, quizá momentáneamente, pero dejas de absorber cosas como lactosa, por ejemplo. Perdés la capacidad para absorber lactosa. Y eso es, nunca más en mi vida puedo tomar leche. No, significa que
solucionando lo que generó esa intolerancia momentánea, uno puede llegar a tolerar de manera correcta lactosa, que es el azúcar de la leche. Pero ¿por qué les Ujú. digo esto? Porque las células, lo externo de lo interno, es fundamental que esté cerrado. Y hay canales específicos para dejar pasar lo que necesitamos pasar y no dejar pasar lo que no necesitamos pasar. Quería hacer una pregunta. ¿Van entendiendo hasta ahora o no? ¿Les cuesta? ¿Me entienden lo que estoy hablando? Si no, dígame, porque si no Vamos entienden, más no lento. tiene sentido. No, 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 no es una cuestión, es una cuestión de hablar claro. A ver, Sí, sí, el sí. dedito arriba o sí, o el dedito abajo también puede ser. Aceptamos críticas, no hay ningún tipo de problema con lo que respecta. Ahí hay un dedito arriba. Bien, ahí Sí, estamos bien. pusieron aplausos en este caso. Dedito, muy bien, Vamos, súper vamos claro. todavía. Súper claro. Vamos, vamos mejorando, chicos. Bueno, si no se entiende, ya saben que para eso es el chat. No Empiezan los deditos entendí. abajo. Claro, no entendí. ¿Qué quisiste decir? Habla más claro. No te comas las heces que estoy intentando. Bien, en fin. Sí, me como las heces. En fin. Bueno, sigamos. Entonces, lo que está en la luz intestinal tiene que pasar adentro por canales específicos, no por el medio, ¿sí? O sea, para una ruta, no por la colectora, sino por la ruta Por canales venosa. que dicen por acá pasa tal cosa, por acá pasa tal otra, y no, Exacto. pasa lo que quiere, pasa cosas que Pasa no lo que tienen que pasa. pasar. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Es importante esto, ¿por qué? Porque se puede generar lo que se llama síndrome de intestino permeable, o sea, se separan las células y los poros, o sea, un colador con huecos grandes en vez de un colador de tela finito, para que se entienda, Ujú. deja pasar cualquier cosa. Y lo que deja pasar cualquier cosa, uno piensa que nosotros, ay, solo me voy a comer una manzana. Sí, bueno, pero y los agrotóxicos y los químicos y la cera y la no sé cuánto y la no sé cómo. El problema es que nosotros podemos hacer frente a todo eso dejándolo pasar por su libre camino si esto está cerrado. Con el Si patobica esto, funcionando bien. exacto, si esto no está cerrado, lo que sucede es que hasta la manzana te hace mal, ¿se entiende? Muchas personas dicen, a mí me hace mal, supongamos, ¿no? A mí me cae muy, muy mal la manzana, la banana. Bueno, en ese caso, obviamente, hablando de particularidades, puede que sea un montón de los tóxicos o demás cosas, o puede ser que sea la propia fruta perdón, el propio azúcar de esa fruta. Y vos Sí, decís, sí, ¿pero en sí. serio? ¿En serio que me hace mal una manzana? Sí, como el sticker de pues Y sí, los señora. síntomas, y los síntomas no son solo intestinales, o sea, podés sentir hasta inflamación en las articulaciones, dolores de cabeza, como que la inflamación crónica de bajo grado va por todos lados, no es que, o sea, por eso cuando vos hablabas del intestino y de la importancia de el permanecer, es porque esto no es solo lo que vos sentís en el intestino, esto repercute en toda tu salud, o sea, por ahí, decime. No, estaba pensando, perdón, porque yo pienso expresivamente. Em, como, como vos bien dijiste, el tema del síndrome de intestino permeable es que se diagnostica, hay exámenes de laboratorios que por ahí no están todavía disponibles en la Argentina, pero sí existen. Ahora, lo que está en proceso de decir si yo hago esto, vas a conseguir esto, que es lo que en la medicina tradicional se dice correlación, Uh y muchas veces correlación no indica causalidad, o sea, que vos te pase esto cuando comas esto no significa que sea esto, puede ser 14 cosas más. -huh. Actualmente con el síndrome de intestino permeable estamos en ese proceso, es decir, entra A, sucede B, pero para B sucede porque era A, J, C, o sea, tratar de encontrarle la relación para poder hacer eh, terapéuticas específicas, o sea, ir a vos te duele la cabeza todo el día, vas a hacer tal cosa. Actualmente eso está en desarrollo, que no significa que no podamos hacer nada y me voy a quedar esperando que se desarrolle. No. Lo que estamos diciendo es que hay un montón de cosas que aún todavía no se saben, como bueno, todo en la medicina. Ahí había unas cosas que estábamos hablando nosotros de cuáles eran los factores que
que podrían alterar a esta microbiota, y Ujú. hablamos de un parto por cesárea, que idealmente debería de ser por parto natural, una alimentación no a leche materna, sino a fórmulas por X cuestiones. La La, alimentación de la madre, voy a sumar, o sea, en la previa o sea, la microbiota materna, sí, porque lo que va al útero, lo que va a la lactancia y demás, tiene una ruta que va por el intestino de la madre, sangre, glándula mamaria o sistema exacto. linfático. Y Exacto, después, eso es una realidad, eso es una realidad, así que sí importa lo que comas, de hecho también hay unos estudios que evaluaban, o sea, sumando un poco más de bebés que nacían de madres con sobrepeso tenían mayores riesgos de enfermedades, sobre todo de enfermedades autoinmunes y otras cosas más. Entonces, bueno, yo acá pongo el sobrepeso porque, bueno, el estudio decía eso, pero no es la única causa, ¿no? Puedes no tener sobrepeso y comer mal igual. Pero otras causas importantes es el uso de antibiótico por me duele el dedo de la uña del pie, la uña del dedo del pie y me tomo un antibiótico, o cualquier cosa me tomo un antibiótico. Ahora, sí, indiscriminado. sí, indiscriminadamente. Ya de más grande, el uso constante y sin una indicación clara. Porque el antibiótico no deja de ser algo que mata bacterias. Entonces, tomas un antibiótico y bueno, vas a desbalancear todas esas bacterias del intestino, porque el antibiótico muchas veces son de amplio espectro y En matan bacterias general, la gran mayoría de los antibióticos matan la gran mayoría de las bacterias. Que maten mejor unas bacterias no significa que no maten el resto. ¿Se entiende? exactamente. Entonces, eso es fundamental. O sea, necesitas antibióticos, tomalos, pero no porque me duele la garganta. De hecho, voy a decirles a ustedes, por ejemplo, yo cuando era chica, mi mamá cada vez que me dolía la garganta, me daba amoxicilina. Y no siempre eran por placas, ¿se entiende? Claro. ¿Por qué les cuento esto? Porque no es algo, ay, utópico, que no exista, ¿se entiende? Entonces, cuando uno va entendiendo cómo accionar, puede tomar medidas antes con sus hijos, en este caso, actualmente con nosotros, che, ¿tengo la placa o no la tengo? No la tengo, bueno, me tomo el paracetamol para que voy mejor en estos días y chau, no es necesario, es por virus, no necesito un antibiótico, listo, chau. Ahora, hay otras causas por las cuales se puede desbalancear, como es la baja ingesta de fibra. Para quien no sepa, ¿qué es la fibra? No es ese cosito marrón que compran Sí, en sí, el sí. supermercado, eso no es la fibra. O sea, eso es lo que le quisieron hacer creer a ustedes que es la fibra, pero la fibra en realidad es una, sí, una parte de la composición de determinados alimentos, sobre todo frutas, verduras y legumbres, sobre todo frutas, verduras y legumbres en realidad, Y cereales integrales y también. cereales integrales, ahí está, muy bien, y cereales integrales, que lo que hace es dar de comer a esta microbiota, es esa cuota Es el alimentaria. alimento. Y El prebiótico. exacto, la diferencia entre prebiótico, probiótico y posbiótico es alimento, bacteria, producto bacteriano que nos ayuda, como para que se entienda la diferencia. Y se ha visto que los lugares industrializados, vos, yo, todo el mundo, exceptuando el Congo belga, que podría no ser industrializado, tienen bajo consumo de fibra, ¿sí? Y al tener bajo consumo de fibra, de hecho, hay un estudio argentino que evalúa el consumo de fibra por los argentinos que oscila entre los 12 gramos diarios, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que ser entre 20 y 25 como mínimo. Sí, sí, estamos hablando Entonces, de la mitad, es una locura. la mitad. Entonces, ¿a qué estamos hablando? Que nosotros hambreamos a nuestras bacterias, por lo cual van a tratar de digerir lo que venga. Y si lo que viene son muchos carbohidratos refinados, para que entiendan, hamburguesa de cadenas, para decirlo de alguna manera simple, que se entienda, Sí, o harinas blancas, dulces, azúcar, galletitas, copo de galletitas, cereal, dulces, hijos. esas cosas. Ahora, eso lo come y produce lo que puede porque no está sana. Y en lo que, o hay más
proliferación de las que producen determinados gases que nos ponen cual tambor o generan toda esta repercusión que estábamos hablando antes que se llama el síndrome de intestino permeable. Entonces, estábamos hablando, otra cosa, los protectores gástricos en el uso indiscriminado. Antiácidos, digamos. Sí, antiácidos. La acidez es fundamental para la vida. O sea, para muchas cosas. el estómago tiene un pH que es, como se mide, ácido, y así debe de ser. ¿Qué sucede? Que obviamente cuando o estamos colonizados por determinadas bacterias como el Helicobacter pylori o tomamos muchos analgésicos como ibuprofeno, diclofenac, ketorolac para la muela, suele suceder, se puede llegar a generar úlceras. Entonces, estos medicamentos vinieron a decir, para esto, para que no te mueras de una úlcera. Ahora, no por cada acidez que a vos te agarró. Una úlcera que, perdón, una úlcera que es un agujero en el estómago, digamos, es como una lastimadura en el estómago. Es un agujero en el estómago, literalmente. Entonces, tengo el pelo medio alborotado. Bueno, no, estás divina. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Que sí son útiles, definitivamente son útiles. Ahora, para todo, me empancé el fin de semana, tengo un poco de acidez, me tomo un omeprazol. Bueno, no, así no funciona. Para algo está la acidez, porque está tratando de digerir todo lo que te comiste. Es la idea de la acidez. La acidez, el ácido gástrico, el ácido clorhídrico, es fundamental, por ejemplo, para la digestión de proteínas. Y muchas personas dicen, yo no tolero la carne, ¿no? Cuando yo escucho, yo no tolero la carne, yo pienso, obviamente, siempre como médico pensás, ¿tendrá algún tumor que particularmente la carne no le guste? Ahora, ¿qué proporción? Nada, 1%, menos del 1%. El resto es probable que tenga baja cantidad de ácido clorhídrico. O sea, no logra digerir de manera correcta la carne, que es, a mi punto de vista y por cuestiones personales y también que yo lo considero fisiológicamente un poco más correcto, como deberías de comer proteínas, porque así funciona. Sí, o una comida alta en proteínas. La comida que sea alta en proteínas, si no la estás digiriendo bien, probablemente tengas algún tema de deficiencia de ácido clorhídrico, por ahí por exceso de tomar estos protectores gástricos. Un protector Ahora, gástrico. También es fundamental, hay otros factores, pero si querés podemos pasar para que no... Pero perdón, ¿por qué el exceso de tomar protector gástrico y no producir ácido es que te va a repercutir en la microbiota que está después? O sea, la microbiota está en el intestino grueso, no está viene estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿Por qué va a repercutir ahí abajo? Porque lo que sucede es que la acidez mata cosas que no queremos que estén y las que nosotros sí queremos que estén, cuando pasan al intestino delgado, esa acidez se neutraliza, se pone normalita, ¿sí? Como el agua, por decirlo de alguna manera. Y ahí es cuando esas bacterias que sí queremos llegan al intestino grueso. Pero ¿qué sucede? Si tenés poca cantidad de ácido, va a pasar un montón de las bacterias que deberían de morir en el estómago y no mueren y te colonizan generando sobrecrecimientos. ¿Se entendió esto, no? Que dijimos a ver si nos dan un sí o un no, porque, bueno, muchas personas preguntan si queda grabado. Sí queda grabado en el Instagram. Sí. En algún momento va a sonar una alarma que es que estamos a una hora como para frenarlo y o nos reconectamos o hacemos otro vivo otro día, si es que nos quedamos cortas. Pero bueno, van bien, sí, correcto, hay deditos. Podemos cambiar los deditos, si quieren poner así, o si quieren poner otra cosa, ustedes nos avisan. Bueno, sigamos entonces, vamos bien, perfecto, corroboramos. Ahora, listo, ¿cómo se crea? ¿Cómo cuando somos chicos? ¿Qué no tenemos que hacer cuando somos grandes? Bueno, listo. Y ahora, ¿qué trastornos puede llegar a generar una microbiota? Perdón, en cuanto a las cosas que pueden alterar la microbiota, entonces estábamos con
Si no consumís suficiente fibra, suficiente prebiótico, si tomas antibióticos u otros medicamentos, ¿no? Que también puedan llegar a Sí, un repercutir. montón, casi Si todo. tomás demasiados protectores gástricos, algo más, alcohol, Sí, o sea, malos hábitos alimentarios, vamos a ser sinceros. Pero también, por ejemplo, el no respetar las horas de ayuno y las horas de alimentación hace yeah. que el complejo motor migratriz, que el complejo motor migratriz es cómo se mueve el intestino para vaciarse, o sea, el sistema gastrointestinal para vaciarse, no se dé, por lo cual se genera lo que se llama estasia, o sea, se queda estancado, como un charco estancado, y cuando río, ¿cómo es el río que no corre se pudre? Bueno, no sé, una cosa así Uy, yo soy en malísima con refrán. esas cosas. Bueno, hay un refrán al respecto. Así funciona acá, tiene que transcurrir. Cuando no transcurre, que es muchas de estas personas que dicen, estoy todo el día llena, bueno, eso es muy probable que tengas una dificultad en que se te mueva de manera correcta el intestino, que constantemente se está moviendo, pero cuando se mueve más, cuando no comes que cuando comes, ¿se entendió? O sea, ese movimiento, ese complejo motor migratriz que hace que avance el alimento, en cierto punto ya no es un alimento, sino más detritus, pero que avance se da en el momento en que vos no comes. Por lo cual, estar comiendo todo el día y cenar a las 12 y El picoteo constante no ayuda tampoco. Necesitamos reposo digestivo como para que cada cosa se mantenga en su lugar y para que el alimento avance y las bacterias sigan en su lugar, que es el colon y no es el intestino. quiero responder una pregunta que acá dice, la dispepsia afecta a la microbiota. La dispepsia es un conjunto de signos y síntomas, no es nada en sí, o sea, es un conjunto de cosas que sentís. Yo te diría al revés, es más probable que la microbiota afecte a la dispepsia que la dispepsia a la microbiota, pero la dispepsia es lo que sentís porque tenés algunas alteraciones, entre esas la microbiota, ¿sí? O sea, lo explico para que se entienda esto. Y otra cosa importante que no nos olvidamos de decir, pero que ahora antes de pasar es la exposición, o sea, la no exposición a el mundo. O sea, a la tierra, al Demasiada polvo, higiene. exacto, al jugar, vivir entre cuatro paredes constantemente, no tener contacto con muchas personas, o sea, vas de tu casa al colegio, del colegio a tu casa y nos vemos, no es que entrenás y transpirás y te tocas con otras personas, que es normal, así Sí, nosotros sí, sí. adquirimos y nuestra microbiota es variada, ¿sí? Entonces, si vos tenés, bueno, ahora porque Perdón, eso es importante, ¿no? El tema de que sea variada la microbiota. No queremos un solo tipo de bacteria, sino que queremos una microbiota que sea variada. Y para eso necesitamos exposición a diferentes cosas. Exacto. Bueno, acá hay Bien. nuevamente una pregunta sobre mi adicción al mate. Yo les voy a decir la verdad. O sea, mucha gente quiere tomar mate y les da dolor de estómago, o sea, acidez. Lo más probable es que si sanas tu mucosa gástrica, se pueda, no te digo como yo, pero tomar un poco más de mate o de determinada forma, así que sí se puede. Pero bueno, pasemos a otra cosa, yo porque soy partidaria del mate. Pero bueno, pasemos al siguiente punto que era, ¿qué Bien. alteraciones podríamos sufrir? Yo amo el mate, mate luego existo. Sos de las mías, Nati. Esperen que me tomo un mate. Bueno, le decía, ¿qué alteraciones podemos sufrir? Sí, es bueno el mate con coco. ¿Qué alteraciones podemos sufrir cuando nosotros tenemos una microbiota no variada? Habíamos hablado del síndrome de intestino permeable, que si recuerdan es esto, tener abierta la compuerta que deja pasar un montón de cosas. Es importante entender que el 80% de las defensas de nuestro organismo está en lo que es la defensa asociada a mucosas, o sea, sí, mucosa, oído, nariz, pero la gran mayoría está en el intestino, ¿sí? Y Estamos esa hablando del sistema inmune, digamos. exacto, del sistema inmune, tal cual. Entonces, eh, es importante entender que la microbiota no come cualquier cosa, o sea, no es que, por eso lo de la fibra del súper que hablábamos, o sea, capaz que te la comen, pero me refiero, no es lo ideal. Hay una sigla que en inglés se llama MAC, que son los carbohidratos accesibles a microbiota.
Esos carbohidratos son los que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque, bueno, carbohidratos hay muchos, ¿no? Ahora, no todos los pueden comer esas bacterias para producir cosas que son buenas, que son los postbióticos. Entonces, es importante que le demos de comer eso, porque si no, algo comen. ¿Y qué comen? Esas uniones que nosotros tenemos. Entonces, tu propia microbiota puede empeorarte constantemente si no hacemos cosas eh, para ayudarlas. Ahora, es importante también entender que aparte del síndrome de intestino permeable, tenemos lo que son las disbiosis. Las disbiosis es alteración en la cantidad o la calidad de esa microbiota. Hay estudios que evalúan la microbiota fecal de las personas. Lo que pasa es que como es tan variado como personas en el mundo y cambia constantemente, ¿por qué motivo cambia constantemente? Cambia constantemente porque vos cada vez que vas al baño estás dejando la mitad de tu microbiota, como para que se entienda. Entonces hoy te haces un examen de materia fecal para ver toda la microbiota del mundo que sale $200.000 y, estoy exagerando, ¿no? Pero sale caro, y te dice tal cosa. Y vos mañana te haces otra y te dice tal otra, y vos decís, pero che, yo ayer era... Por eso actualmente todavía yo, por ejemplo, no los recomiendo, porque no es que podamos hacer algo con el estudio. Si vos no podés hacer algo con el estudio, no vas a, o sea, no está bueno, ¿sí? Ahora, estas disbiosis, hay como tres tipos, tres vedettes, que sería la parasitosis, que son un sobrecrecimiento de parásitos que nos hacen mal, que donde en la zona norte o nordeste de la Argentina, donde nosotros estamos, es súper frecuente, pero es frecuente en toda la Argentina. El tema de el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, que recién preguntaban, el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado crecen de más determinados tipos de bacterias. Si les interesa, tengo un vivo en mi Instagram de esto, que lo hice con otra colega tuya, en el cual hablamos específicamente de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado y los vericuetos de esta patología en particular. Pero es importante entender que, ¿por qué sobrecrecen estas bacterias? Bueno, justamente porque no hay variabilidad. Y la variabilidad, vamos a poner un ejemplo. ¿Vos cuántos niños tenés? Yo tengo 3. Bueno, si vos tendrías uno solo, todo eso iría a uno solo. Y eso sería, en el caso, vamos a decir, es un sobrecrecimiento. Pero ¿qué sucede cuando vos tenés varios? Bueno, si hay un juguete, tienen que compartirlo. Entonces, si hay una comida, bueno, tienen que compartirla. Bueno, así sucede con la microbiota. ¿Y qué sucede con el sobrecrecimiento? Perdón, así sucede con el sobrecrecimiento. ¿Y qué pasa con esto? Y que hay algunas bacterias que fermentan y producen hidrógeno, hay algunas bacterias que fermentan y producen metano, hay algunas bacterias que fermentan y producen sulfuro o Distintos determinadas gases. cosas. Los gases, esos gases que están en una proporción, pero cuando hay un sobrecrecimiento, literalmente podemos parecer embarazadas las mujeres, o sea, literalmente, por lo cual hincharte en sobremanera no es normal, eso no es normal. Y estos gases lo que generan es que, como está contenido adentro del intestino, se hinche y es como que el intestino sufre, ¿sí? O sea, literalmente sufre porque el responsable de fermentar es el grueso, no el delgado. Y cuando fermentas en el delgado, que es el responsable de la absorción, deja de absorber porque tiene que defenderte de estos gases. Entonces, es importante esto que estamos hablando porque Cada cosa en su lugar, si no es... Claro, porque hay diagnósticos y tratamientos. Ahora, No hay que normalizar el sentirse, me como y me hincho. Eso no es normal. Está bueno el saber que no es normal y que hay cosas por hacer. Y tiene que ver con estos desbalances de la microbiota. Tal cual. Ahora, ¿por qué les quiero decir esto? Les quiero decir esto por qué motivo. Porque recién preguntaban, 2 o 3 veces preguntaron, ¿el SIBO se cura? SIBO es sobrecrecimiento bacteriano de intestinalidad. Por supuesto que se cura. ¿Cuándo no se cura?
cuando vos, supongamos, porque tiene una dieta muy particular, entonces vos haces una dieta, Ujú. te tratás con el antibiótico, después reintroducís, y, ay, listo, me curé, y me bandeo nuevamente, y no. Otra vez, Vos te bandeás, antiácidos, no como fibra, todo mal otra vez. Y sí, bueno, no duermo bien, no descanso bien, o sea, hay un montón de cosas, entonces por lo cual vas a volver a tener SIBO. Si ustedes sí, sí, leen, sí. dice, el SIBO tiene una característica recurrente. Sí, siempre y cuando vos sigas teniendo lo que lo produce. Mala alimentación, disminución de la movilidad, baja cantidad de ácido, por lo cual no es que no se cure, solo que el cambio tiene que ser para siempre. Sí, Y sí, es sí, sí. importante Son entenderlo. hábitos, hay que cambiar los Exacto. hábitos directamente, porque si solo vas al problema y después volvés a como estabas antes, si el hábito volvés a lo de antes, vas a volver a tener el mismo problema de antes, Exacto. definitivamente. Y habíamos hablado de los parásitos, del sobrecrecimiento bacteriano y después está el sobrecrecimiento micológico que bueno, la semana pasada, sí, la semana pasada, hice un vivo de este tema con Alex, que si quieren ir a verlo está en el Instagram, que es un tema quizá más controversial, pero para mí es controversial porque todavía no se hicieron los estudios, no porque no lo vayan a hacer. Así que si quieren ir a este tema, que el sobrecrecimiento micológico es más hongos de los que tendríamos que tener, Ujú, generan estos desbalances. Entonces, como estamos hablando de los sobrecrecimientos, pero también existe ujú. cuando no tenés ningún sobrecrecimiento. Hay un estudio que lo leí justamente para el vivo de la semana pasada y era que de las personas que tienen síntomas gastrointestinales inexplicables, o sea, que no lo podés explicar por nada, Ujú. el 33% tenía sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. El Ah, 33% tenía sobrecrecimiento micológico de intestino delgado. Y el 33% tenía los dos juntos. parasitosis. Ah, los dos No juntos. tenían No. los dos juntos. Los Ah, no, parásitos no. son bastante más fáciles de ver porque tienden a Bien. ser bichitos más Sí, sí, son grandes. bichitos. Sí, sí, O sea, sí, y son sí. más grandes. Hay más Sí, chiquitos, sí, pero nunca como una bacteria, por ejemplo. sí, 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 Entonces es más totalmente. fácil de ver. Por eso no se puede hacer nada, no, sí se puede. Ahora, insisto y lo digo siempre, no es soplar a hacer botella y ni nadie es mago acá. Es, ok, Hay que buscar la entender por causa. qué te pasa lo que te pasa, seguí un paso a paso probado y estandarizado con algunas cuestiones muy particulares que uno le da su toque, porque todos tenemos nuestro toque. Como Obviamente. yo siempre le digo que no me chamaneen, eso es mío, chamanear es una palabra como graciosa, pero no me chamanea es cuando me están mintiendo Sí, o, sí, 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 no me sí. están diciendo la verdad, pero Sí, ese sí, toque sí. particular está perfecto y cada uno se lleva mejor con los toques de las personas y seguirlo haciendo para el resto de tu vida. Y eso es lo Sí, que sí. Eso es esta parte, fundamental. Y por lo cual es fundamental entender qué es lo que te está pasando. Porque si no entendiste lo que te exacto. está pasando, probablemente digas, ah, con esto me curo, me tomo este antibiótico, hago esta dieta durante un mes y después volviste a lo de antes. Bueno, Acá hay dos cosas que voy a hablar importantes sobre los que están diciendo. O sea, las emociones juegan un papel fundamental, pero es de doble carril. Ah, también tengo un vivo de eje intestino cerebro, si quieren ir a verlo, con Marcos Azade, que es un psiquiatra especialista en patología gastrointestinal. qué Y interesante, ¿no? Es la, increíble, los intestinos se relacionan sí, con todo. Es una cosa increíble. la microbiota te modula la producción de neurotransmisores y cómo sentís, y esto modula esto. O sea, es de acá para acá, y Sí, de sí, acá sí. para acá y de acá para acá, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, hay, ahí preguntaban del estrés y de las emociones. Hay también un estudio, porque bueno, yo los leo y trato de sacarle lo útil. Hay un estudio que evalúa a ratoncitos, que está bien, no somos humanos, pero se puede extrapolar, ya se hará, en el cual se vio que si a este ratoncito lo molestaban, por decirlo de alguna manera, como estrés, las luces, los ruidos, las cosas,
la microbiota de este ratoncito se empobrecía, ¿sí? Y tenía mayor cantidad de enfermedades. Eso también sucede con nosotros. El hecho de estar constantemente, que no llego, que esto, que lo otro, no saber a dónde vas, no tener un horizonte claro, que no sé, que el teléfono suene a cualquier hora, que vos estés hasta las 3 Sí, de la sí, el mañana con cortisol gente por que las te nubes, tiene. ¿no? El cortisol por las nubes impide que esto funcione de manera correcta, porque todo tiene su balance. Entonces, ves que me como las heces. Entonces, es importante el estrés, o sea, el manejo del estrés, definitivamente. También tengo un vivo de mindfulness si quieren ir a verlo. Pero, sí, porque yo ya tengo vivo de todo. Pero digo, Sí, 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 no, vos no de empezaste todo, no de todo, pero de de la gran mucho. mayoría. No es, ay, estoy estresada, me duele la gastritis nerviosa. No, es, vos comes mal, te estás estresada hasta acá arriba y aparte de eso sentís de una manera incorrecta y eso se llama hipersensibilidad visceral, que se puede modular, se puede aprender a mejorar. Muchas veces un montón de personas necesitan ayuda. Para eso están los neuromoduladores, que son determinados medicamentos que se usan en determinadas cuestiones particulares que son útiles. Pero también es importante el manejo del estrés, también es importante la terapia psicológica, también es importante que comas El bien. ver, Es el ver como un global. todo, sí, es global, Exacto. es ver al ser humano como un todo y no como un pedacito de, bueno, vamos con este solo punto. No, 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 espera. Veamos a la No, persona como un todo y de manera holística, como, pues si no los tratamientos no sirven. Cuando no, vas solo un puntito y no agarraste el estrés, no agarraste cómo descansa la persona, no agarraste cómo come, que si yo solo le diste un antibiótico, no sirve de nada. Hay que no. ver el todo, si no, no. A ver, a ver, estamos medio ahí a Sí, justo. punto. Ahora falta el qué Eh, hacer. Si claro, querés, eso. lo que podríamos hacer, si querés, lo que podríamos hacer es contestar algunas preguntitas de acá y dejamos el qué hacer para ahora corto, o sea, cuando más o menos te diga, porque en 5 minutos creo que te va a decir, podemos contestar algunas preguntas y hacemos un poquito más con el qué hacemos después. ¿Te parece? Perfecto, buenísimo, Bueno, acá hay una buenísimo. pregunta que la vi. Eh, ah, la vi, pero no ahora no la encuentro. La enfermedad del Crohn tiene que ver con los malos hábitos alimentarios referidos a la microbiota. Hay estudios que evalúan la microbiota de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y si yo te digo, ay, se produce por tal bacteria, te estaría mintiendo, pero sí se demostró que existe una disbiosis previa a la generación o por lo menos a la expresión de este tipo de enfermedades, o sea, sí existe un desbalance y es mucho más común las enfermedades inflamatorias intestinales en aquellas personas que son así tipo de punta en blanco, es mucho más frecuente. Entonces, sí, existe una relación. Y acá había, Y con las enfermedades autoinmunes también, ¿no? Ah, falta un sí, minuto, ahora me está como marcando. bueno, entonces, Eh, para que sepan, para que todos sepan, nosotros vamos a cortar. Ahí está, se fue. no, no. Sí, decirle que guardalo y que recomenzamos con el qué hacer. Sí, sí, ¿Te parece? dale, dale, buenísimo. Dale, lo Genial. guardo Los esperamos y en nos un conectamos ratito. otra vez. Dale, buenísimo. Perfecto. Chau, chau.